amigos, continuamos en Redes y Poder. Estamos con uno de los economistas de mayor prestigio en el mundo, es peruano, él es Hernando de Soto, que nos acompaña esta noche para conversar en torno a Chinchero, esta obra que está en el ojo de la tormenta. Hernando, gracias por acompañarnos, buenas noches. Yo te quisiera pedir, si es posible, que nos dieras una explicación, quizá al principio un poquito más conceptual. Tú eres una persona que además eres un académico también, un pensador. ¿Cómo es esto de la asociación público-privada y qué tiene que ver esto con una obra pública común y corriente? ¿Cuál es el concepto detrás de esto para que el público pueda entender un poco el contexto en el que estamos inmersos con Chinchero? Son dos formas distintas de ver un proyecto de infraestructura. Estos son grandes proyectos que requieren mucha financiación y generalmente por largo plazo, y que son, esta financiación es sobre todo utilizada por países en desarrollo como el nuestro y países de excomunistas, ex Unión Soviética, que no tienen los fondos necesarios para tener esa infraestructura física que es indispensable para crear una economía de mercado, un mercado conectado. En el caso de la asociación pública-privada, se prevé una cosa que aliviaría la tarea del Estado, que yo creo que es una cosa buena, mediante el cual el sector privado entra y dice, mire, usted tiene una capacidad de endeudamiento, no la vamos a tocar, nosotros vamos a salir a buscar la financiación nosotros mismos. Pero no solamente vamos a hacer eso, que es lo principal, a mi juicio, sino al mismo tiempo vamos a hacer el diseño, vamos a hacer la construcción, vamos a hacer el mantenimiento y generalmente vamos a poder ver todos los aspectos técnicos. La obra pública más bien es cuando el Estado la suma. Paga un porcentaje total de la obra. No, sale y hace que el proyecto sea suyo y sale y gestiona la financiación con la cual el financiamiento es atribuible a él, es decir, se endeuda. La garantía es el Estado. La garantía es el Estado y todos tenemos pues una cierta garantía. Si yo voy y pido, no sé, pues $2 millones, alguien me dirá, bueno, señor Soto, usted tiene cara de $2 millones. Si pido 3, ya ven que no llego a 3, que 4, mayor riesgo. Entonces la idea es endeudarse lo menos posible. Ahora, lo que está ocurriendo ahora, a mi juicio, fue muy interesante escucharlo a Pedro, que es un hombre honrado, que es un leal portavoz de su partido, y estoy seguro que ha dicho lo que él piensa, es la cosa siguiente, que si uno dice vamos a seguir con el modelo, en este caso de la asociación pública-privada, que se ha acusado de ser un modelo en el cual por una razón u otra en el anterior gobierno no se fijó la tasa de interés, es decir, no se cumplió con exigirle al concesionario Kunturbasi cuánto es que iba a cobrar por conseguir el dinero, porque efectivamente si está con las tasas de mercado, digamos que el Perú podría estar entre 5 o 6%, una buena compañía 6 o 7%, viene y ofrece un interés del 23%, entonces evidentemente pues ya no está haciendo lo que debería hacer esta compañía. Yo hubiese preferido que el presidente espere y diga, vamos a tratar de ver qué hay detrás de todo esto, porque todo el mundo quiere el aeropuerto de Chinchero, el pueblo de Cusco cree que tiene derecho a él y hay que respetarlo. Pero lo que él dice en ese momento es, muy bien, ahora lo que va a ocurrir es que nos vamos a olvidar del contrato en tanto que hay una obligación de la parte privada y más bien esto va a ser un contrato por obra pública, que quiere decir que yo soy el que voy a solicitar el financiamiento y contratar con esta empresa con el modelo antiguo, digamos, sin participación privada significativa. Eso para mí significa de que se está pasando de Kunturbasi o de proyecto Chinchero con participación privada a esencialmente un contrato tipo Odebrecht, porque todas las trafas de Odebrecht operan a través del Banco de Desarrollo de Brasil, que es fondos atados y que son los lugares a través de los cuales han transcurrido todas las coimas. Entonces no es tan sencillo. Si yo creo literalmente que el gobierno, por no culpa suya, porque eso ocurrió en el anterior gobierno,
se ha puesto entre la espada y la pared. Si uno tiene que escoger entre el modelo Kunturbasi, evidentemente hay un problema porque la financiación es inaceptable, como lo dijo el propio Pedro. Entonces dice, muy bien, no acepto la financiación. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces el presidente dice, yo voy a financiarlo yo mismo con créditos atados, y eso es el modelo Odebrecht. Entonces, la solución no está ni en el uno ni en el otro, sino en tener una decisión política inteligente que comenzamos a decir, oye, ni el infierno ni la cataplasma, vamos a encontrar algo interesante con paciencia. Pero por el momento hemos pasado del modelo de asociación público-privada básicamente al modelo Odebrecht. ¿Tú crees entonces que pues, se puede afirmar con razonabilidad, con argumentos, que este contrato de este aeropuerto, esta acción público-privada de Chinchero, huele a corrupción? Bueno, la corrupción no es solamente coima, la entrega de un sobre. La corrupción es haber dicho, hay varios modelos de asociaciones público-privadas, nosotros hemos contado como 18, pero esencialmente es de que el sector privado le alivia su tarea, sobre todo financiera, al Estado. Y no le está aliviando a tal punto que ha tenido que retirar el Estado, en este caso el Ejecutivo, su exigencia de que los ciudadanos den la financiación porque no han podido conseguirla. Y si no han podido conseguirla, Alfonso, eso significa algo. ¿Qué significa eso? Significa que si yo consigo, como Estado peruano, posiblemente un financiamiento del 7%, y la firma privada que ahora va a encargarse del contrato solamente puede conseguir el 23%, no está muy bien cotizada en el mercado. Las tasas de interés son justamente para poder juzgar entre quién es un riesgo y quién no es un riesgo. Claro, pero aquí ha dicho el gerente general de Kunturbasi que en realidad ellos tienen espaldas financieras para poder afrontar esto y que, bueno, tienen un problema de liquidez momentáneo, pero que lo van a resolver y que son en todo caso, digamos, chicos buenos que se van a portar bien. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Si tú dices, yo tengo espaldas financieras, pero estoy pagando un crédito de 23% que sería pues equivalente a lo que se le puede pedir a un ambulante de mal vivir, quiere decir que no están muy bien cotizados en el mercado. Habría que explorar un poco eso. ¿Y por qué es que ellos no están cotizados en el mercado? ¿Qué cosa puede ser? Esa es la primera pregunta que debería hacerse el Ejecutivo antes de firmar con ellos. Si una persona que se supone maneja de 53 aeropuertos en el mundo, cuando pide plata a un Estado que tiene excelente reputación financiera internacional como es el peruano, solamente puede conseguir 23%, ya el mercado nos ha dicho algo, que no confía mucho en ellos y tiene que cobrar porcentajes adicionales. O están metiendo en ese porcentaje algo que nosotros no hemos visto, pero en todo caso esto amerita no un día de cortesía, esto hay que estudiarlo, prometerle al Cusco que va a tener su aeropuerto, comenzar por ejemplo con el movimiento de tierras, comenzar a hacer todas esas cosas con las cuales no necesita una compañía extranjera, pero en lo que se refiere con quién se está tratando, tratar de saber por qué, dos cosas. Uno, ¿por qué no pueden conseguir el dinero a una buena tasa? Si están en el mercado internacional. El dueño de la compañía argentina es el segundo hombre más rico de Argentina. ¿Qué pasa? Que no le dan menos del 23%. ¿Quién es esa persona? Es un señor con un nombre armenio, Abdurkian, creo. No conocía. Él es el dueño de esa compañía Entiendo América. que sí, que además fue enjuiciada en Argentina, entiendo yo. Google no ha hecho una investigación seria, pero he ido por partes y que el gobierno de Kirchner le ha pedido de reembolsar, que creo que el país ha llamado de una operación fraudulenta, creo que ha dicho de que no se portó bien en Paraguay, creo que su compañía de ingenieros técnicos se llama Europraxis, es manejada por un señor Jordi Pujol, catalán, que ha sido creo que presidente de Cataluña y que ahora tiene serios problemas tanto en España como en los Estados Unidos. Esa es primer digitación en Google. Pase lo que pase, parece coincidir con el 23%.
O sea, según lo que tú estás señalando en tu, digamos, googleada, en tu búsqueda por internet, lo que tú estás visualizando es que esta empresa América, una de las dos, digamos, soportes de Kunturwasi, tiene algunos socios o accionistas o vinculaciones con compañías que no son de lo más solventes. Digamos la cosa siguiente, que si tú pides un préstamo, Alfonso, por lo que yo te conozco, si yo pido un préstamo, porque tú me conoces, en el Perú vamos a recibir un préstamo a bastante menos que el 23%, y habría que averiguarlo. Pero a mí no me preocupa eso tanto. A mí lo que me preocupa es que personas del calibre, y los respeto mucho, tanto el presidente Kuczynski como el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Torne, no se han dado cuenta que al asumir un contrato de obras públicas han regresado al mundo de los créditos atados, que quiere decir esas vías donde operan los Odebrecht. Y que eso significa que cuando hay que controlar esos fondos, que de repente lo van a manejar muy bien, hay que conocer dónde están esas especificaciones. Y lo que yo he visto no es que hay un estudio serio detrás de esto de Europraxis, sino una cierta noción de factibilidad, que te vas a encontrar con los proveedores de todo el primer mundo, súper bien articulados, que crearon los mecanismos de créditos atados hace ya la friolera de 80 años, durante los años 30, para justamente promover sus proyectos y dar condiciones financieras de lo más interesante a los países en desarrollo, pero terminando cobrando por sus proyectos entre 50 y 400% más de lo que fue originalmente pactado, y lo hacen a medida de adendas. En otras palabras, no es que el Estado peruano ya ha resuelto el problema, ha saltado de la sartén al fuego. Y yo no tengo problema con eso porque puede obedecer una estrategia. Lo que quisiera saber de economistas a economistas, o si se quiere de personas enteradas de financiación a financiación, yo he manejado la compañía de ingeniería consultores más grande de Europa durante 10 años y conozco los créditos atados súper bien y desde adentro, que me digan de qué manera van a conseguir ahora financiación endeudando al Perú y no poniéndolo a riesgo, y si tienen los equipos necesarios para hacer un diagnóstico cuando venga la propuesta financiera. Porque ahora no basta con decir, oye, si yo no pago voy a tener un juicio internacional. Usted no va a tener ningún problema en juicio internacional si hay varias otras compañías o países que le han ganado un juicio a esta gente. ¿Qué juicio estamos hablando cuando no tienen la plata para financiar? ¿Qué falta de confianza en la capacidad del Perú de hacer una buena negociación? Este es un país que ha sabido resolver sus problemas financieros muy bien, pero la pregunta es la siguiente. Han tomado una decisión de no hacerlo por un sistema que a mí me parece interesante, que es la asociación público-privada, para ir por el sistema de Odebrecht, y yo quiero saber si están preparados para eso. Ahora, esto pone al gobierno dentro de una, digamos, coyuntura realmente compleja. Tienen al pueblo cusqueño en paro, justamente, y están, al parecer, reaccionando frente a esto. Eso da la impresión, ¿te parece a ti que esto es una respuesta política equivocada finalmente, acertada finalmente? ¿Qué va a ocurrir desde tu perspectiva con este proyecto chinchero? Yo creo, lo que va a ocurrir, Alfonso, ya vamos a ver, yo no sé leer tan lejos en el futuro, pero lo que es obvio es que es una reacción. Me gusta la palabra reacción, sí, que no es una cosa procesada. Yo invitaría a cualquiera de ellos, quien quiera, de los ministros, quien quiera, al presidente, quien quiera, a que se siente con algún grupo de nosotros y que nos explique, uno, con quién está contratando, si verdaderamente ha investigado el currículum, eso es una cosa, porque todo el mundo tiene derecho a cuestionar lo que ha hecho el gobierno anterior. Si hay todos estos llamados robos, si ya se ha movido el mercado internacional, si este es un país que cuando hay un dirigente sindical o lo que sea en Tía María y dice vamos a hablar de 4 millones de garbanzos, lo meten a la cárcel, así no hemos vuelto a escuchar de él. ¿Qué pasa con todos estos argentinos, brasileños, que para meterlos a la cárcel nos está tomando 3 a 4, 5, 6 o 7 años? Es decir, no hemos elegido
al señor Kuczynski para que administre técnicamente el país, sino para que sea el jefe del Estado. Y cuando hay instituciones que no funcionan, ver cómo se corrigen. Y sobre todo, no apresurarse. No apresurarse. Es obvio, pues, que una manifestación en Cusco resulta costosa, pero hay que estudiarlo y comprometerse con los cusqueños, pero pedirle a los cusqueños también que comprendan de que con un buen programa, por ejemplo, de formalización, podemos financiar en más de medio año, un año, sin entrar a créditos atados el proyecto Chinchero. Pero mira, cuando comenzamos, y hablo en nombre propio, mío, Sí. cuando a mí se me encargó la creación del registro unificado, que fue parte del programa de formalización del Perú, comenzando en 1990, con Alberto Fujimori, en el primer año formalizamos 60.000 empresas. Creamos 90.000 puestos de trabajo y en recaudación aumentamos por 1.300 millones la recaudación del Perú, es decir, 2 chincheros. Si están haciendo un programa de simplificación administrativa y funciona, y creo que ya estamos a 6 meses de eso, si hemos comenzado con un programa de formalización, que es una pobre respuesta a lo que se hizo en el Perú hace 20 y tantos años, ya debe haber el dinero. Yo creo que Chinchero es el regreso de Odebrecht por otra puerta. Acaban de entrar por los contratos de obras públicas, porque los contratos de obras públicas se hacen con créditos atados, y un crédito atado es complicado, y si no pueden distinguir con quién están negociando en el caso de Chinchero, tienen que comenzar a decirnos cómo van a estar preparados a tratar con créditos atados, que sean con brasileños, que sean con argentinos, que sean franceses, con quien sea. Estos son proveedores que están saliendo ahí, como dicta el mercado, a sacar el más grande proyecto. Y sobre todo lo que a mí me preocupa es que a mí me parece bien interesante el modelo de la asociación pública-privada. No hay que abandonarlo por el de obras públicas, sencillamente por un pequeño problema que de repente lo podemos dilucidar en la próxima semana. Muy bien. Hernando, gracias por acompañarnos. Se acaba el tiempo. Muy amable por estar esta noche con nosotros en Redes y Poder. Encantado. Y por si acaso, estoy hablando a nombre propio. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Muy amable. Gracias, Alfonso. Gracias. Bien, amigos, es Hernando de Soto. Ya escucharon una opinión de, como dijimos al principio, uno de los economistas más prestigiosos del mundo. Analizó él desde su perspectiva lo que está pasando con el caso del aeropuerto Chinchero. Vamos a continuar en el programa y ahora vamos a tener una entrevista con otro congresista de la República. Es una dama, es una congresista que ha sido siempre en su característica el discurso anticorrupción. Ella ha sido procuradora de lavado de activos, ha estado presente siempre en el discurso para buscar justamente y luchar contra los corruptos, como lo ha dicho ella. Quizá ustedes la van a reconocer rápidamente, es la doctora Jenny Vilcatoma, que ya está con nosotros aquí en Redes y Poder, para hablar justamente de todos estos temas que al parecer siguen sacudiendo al país. Jenny, gracias por acompañarnos, buenas noches, muy amable. Buenas noches, muchas gracias. Yo quería preguntarte en primer lugar, ¿cuál es tu percepción de lo que está pasando en relación al caso específicamente de este aeropuerto Chinchero y la manera como hay, según vemos, posiciones que el presidente cambia en algunas horas y el gobierno toma un sí o un no o un sí otra vez y no sabemos bien cómo puede terminar? ¿Te parece que hay ahí una actitud adecuada, correcta con respecto del pueblo cusqueño y este requerimiento? Bueno, me gustaría darte una visión legal en el ámbito de una próxima investigación penal, estoy segura, respecto a los casos chincheros, porque como hemos podido escuchar del maestro Hernando de Soto, que nos ha dado una clase, ¿no?, en qué consisten las asociaciones público-privadas, por qué se acude a esta forma de contratación, por qué, qué es lo que busca el Estado, ¿no?, que la empresa invierta, ¿no?, y que la empresa o el consorcio asume el riesgo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el gobierno, pese a reconocer que el gobierno anterior le ha dejado una fórmula equivocada, le ha dejado un contrato equivocado, lejos de corregir, está haciendo propiamente acciones extraordinarias para beneficiar a este consorcio, lejos de parar, retroceder y corregir?
Quiero solamente apuntar lo que tú has dicho en lo siguiente. Ayer el vicepresidente de la República dijo en una entrevista pública, todo se genera con un contrato malo. Lo dice la Contraloría, lo dice la Cámara Andina de Fomento, lo decimos nosotros. Entonces tenemos dos opciones, dice. Uno, resolver el contrato, que lo hemos pensado, significa retrotraer todo al 2010, cuando se empezó todo el proceso. Eso puede demorar 2, 3, 4 años y eso, digamos, no debería ser el camino. Bueno, ¿qué piensas tú? Eso es un poco, básicamente, Esa es una proyección, confirmando lo que tú señalas. es una proyección alarmista, que es muy débil como para usarla como argumento para sacar adelante un proyecto que a todas luces está plagado de irregularidades desde el contrato. Mi colega, el señor Olaechea, el señor congresista, nos dice, pero eso lo hizo el gobierno anterior, eso lo hizo Proinversión. Señores, el día de hoy, y hay que reconocer la historia que estamos viviendo hoy en el Perú, Proinversión se convirtió en un operador más de la mafia de Odebrecht y seguramente de muchas empresas y muchos consorcios. Pues en los contratos ya no identifiquemos el soborno, ¿no?, como la única razón de ser que debemos perseguir como delito. El soborno solamente fue la herramienta para acceder, ¿no?, a la buena pro de un proyecto, pero que en realidad el verdadero acto de corrupción estaba centrado en todos los sobrecostos que iban a dar lugar, la forma en la que se pactaron las cláusulas en los contratos. Esos sobrecostos que, por ejemplo, en concesiones se pretendían, ¿no?, como previsión recuperar en muchísimos años más de lo que correspondía la inversión hecha por el consorcio. Del mismo modo acá yo te quisiera hacer un recuento de determinadas explicaciones que nos ha dado partiendo del señor Hernando de Soto. A continuación, las explicaciones que ha dado el exministro de Economía. A continuación, las explicaciones que nos están dando desde el gobierno. Este es un contrato que ha sido mal hecho, mal elaborado del gobierno anterior. ¿Qué le corresponde al gobierno en defensa de los intereses del Estado? No hacer un fast track. 24 horas, 10 horas, 20 horas para intereses tan grandes para el Estado peruano que sí o sí, Alfonso, van a terminar en una investigación. Pues de por sí ya estamos ante una acción del gobierno, no de tomarse el tiempo, como dice el señor Hernando de Soto, para corregir todo aquello, porque estaríamos entrando en una modalidad de financiamiento que perjudica al Perú y que desnaturaliza las asociaciones públicas privadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué tiene que hacer el gobierno? ¿Cuál es su obligación? No es su opción, porque aquí el gobierno dice, entre un cuestionamiento y otro problema, yo escojo, ¿no?, sacar esto por un tubo. El fast track, todo rápido, todo en el día. Cusco necesita su aeropuerto y debe tener su aeropuerto. Pero también hay que entender que estamos dentro de un marco de corrupción. Esto es propiamente corrupción. Si la empresa no califica para un préstamo, quiere decir que en alguna etapa de todo el proceso ha tenido que mentir para poder acceder como calificación, porque tuvo que haber sido objeto de calificación. ¿Cuál es su situación financiera? Entonces explíquenos, ¿cómo ganó? ¿Cómo ganó? ¿Cómo ahora se nos pretende trasladar y el gobierno aceptar como responsabilidad aquello que es única responsabilidad del consorcio? Entonces, este es el momento para parar. Empezar por lo que el gobierno ha reconocido, los errores del contrato, lo que admitió Proinversión de manera equivocada y en perjuicio del Estado peruano. Una cosa será, ¿no?, sancionar, perseguir, encarcelar a todos esos funcionarios de Proinversión, del Ministerio de Economía, propiamente el presidente Ollanta en lo que tenga que ver. Porque aquí no basta que los presidentes digan yo no sabía. Alberto Fujimori está preso porque se aplicó la teoría del autor mediato. Entonces, ¿qué habría que hacer? Basta decir, ¿no? Muy bien, para atrás lo que se tenga que hacer. Pero nuestros funcionarios actuales, empezando por el presidente de la República, son funcionarios de lujo, expertos en economía, que lo que tienen que hacer es parar y rectificar y hacer que la empresa cumpla con su deber de financiar y asumir el riesgo. Y si no lo puede hacer, que suceda lo que sucedió en el gasoducto. Es decir, no acredito el cierre financiero, no acredito que cumplí con conseguir el financiamiento y que se resuelve el contrato y se sigue todo un procedimiento. Alarmista,
que nos vamos a demorar 2 años, que si la empresa, si el consorcio se va con sus estudios. Un momentito, señores, al final, no solamente vamos a sumar el riesgo que va a asumir el Estado al endeudarse, no vamos a sumar todos los riesgos que puede haber en el camino por sobrecostos. No sabemos todavía en qué va a terminar este proceso. Sí o sí va a haber una investigación penal. Sí o sí, porque ¿Tú aquí crees ya hay, eso? por supuesto que sí, y va a partir desde el gobierno anterior y con lo que ahora el gobierno está haciendo propiamente para asumir aquello que es una obligación del consorcio, bajo el argumento de decir, voy a perder 2 años. Un momento, señores, es mejor perder 2 años, lo cual yo no creo que sea así, porque de corregir se hacen las cosas rápido. Ahí que apliquen el fast track otra vez. ¿Por qué el fast track? Para entregar los intereses del Estado y no el fast track, más bien para corregir y empezar nuevas etapas. Este acto debe ser calificado como un acto desmedido, extraordinario de los funcionarios, incluido el ministro de Transportes, el mismo presidente de la República, que se tome el tiempo de salir con una pizarra, ¿no? Esfuerzos extraordinarios por finalmente hacer acciones que van a beneficiar ¿a quién? ¿Al Estado peruano? No, a la empresa, al consorcio. Y ese sí es un delito que va a ser investigado en el futuro, seguramente en una etapa que comprende este gobierno, adicionalmente a lo que pueda comprender a los funcionarios del gobierno anterior. O sea, ¿tú crees que finalmente van a estar, caramba, acusados, investigados penalmente el señor Alfredo Torne, el señor Vizcarra, Por supuesto que sí, el señor Zavala, por supuesto que sí. el presidente de Proinversión, y van a haber consecuencias porque supuesto esto que que sí. tú estás viendo con tu ojo de penalista lleva a un proceso penal innecesariamente? El exministro de Economía nos explicó. ¿Te refieres a Alonso Segura? Alonso Segura, ¿no? De manera pública, que iniciado este gobierno, ¿no? Frente a esta propuesta del consorcio de asumir el interés o de hacerle saber el monto exorbitante del interés, contestó y dijo que de ninguna manera iba a aceptar. Y una semana después cambió totalmente los papeles y está asumiendo responsabilidades que desnaturalizan las APPs. Entonces, ese esfuerzo extraordinario orientado ¿a qué está? A sacar adelante una empresa que no está calificando para un préstamo. Ya, pero Entonces, Jenny, ¿cuál es la razón que hay detrás de esto? Porque si estamos yendo hacia, y en un curso de choque, con una consecuencia de un juicio penal, esto, ¿qué significa? Porque hay un gran lobby detrás de esto. ¿Cómo personas de la experiencia de quienes hemos señalado, que claro, son personas que tienen acá hay un poder, background, una fuerza paralela que obviamente seguro no está figurando en ningún cargo público, que está llevando adelante este proyecto y probablemente sea lobbies. Esto es corrupción. A todas luces, el mismo congresista Olacha está reconociendo que el problema está en el contrato. Pero les importa, no dicen, así lo admitió Proinversión. Un momentito, las responsabilidades. ¿Qué hago? Empiezo por denunciar a la Proinversión, empiezo a evidenciar lo que se hizo mal y retrocedo y destapo esto que no quieren destapar. Ya no sé porque si hay una alianza con el gobierno anterior o porque simplemente se van a valer de todo eso que ya quedó estructurado para seguir con esta corrupción. Recordemos, de gobierno a gobierno, se dejaron los papeles, el marco legal de estas grandes obras para que finalmente las buenas pros se otorguen en las siguientes o ya sean ejecutados en las siguientes. Y todos los gobiernos han caído en el mismo accionar. Lejos de corregir, han dicho lo mismo. El contrato estaba así, el gobierno nos lo dejó así. Este es el momento para detenerse. El congresista Olacha lo único que ha sabido decirnos es que, lo único que ha evidenciado realmente y me sorprende, es este interés extraordinario, desmedido del gobierno por favorecer. Lejos de explicarnos con argumentos técnicos, legales, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que están siguiendo adelante con un contrato que viene con problemas del gobierno anterior? Que no importan los cuestionamientos que está formulando el congresista García Belaúnde, ahora ya no importan, ¿verdad? Ahora era simplemente una acción de cortesía. Un momentito, ¿cuál acción de cortesía? Es una obligación que tienen. Y tampoco nos están dando las razones de fondo por la que están desmereciendo ahora esa intervención de un congresista que propiamente tiene la función de fiscalizar. Y ahí se está olvidando el congresista Olaechea que su función es fiscalizar. Es de decirnos, muy bien, perteneciendo a la bancada de gobierno,
qué es lo que está mal y no tratando de maquillar y darle un aspecto de que aquí no importa lo que dice el señor Olaechea, aquí no importa que el contrato tenga problemas, aquí no importa que la empresa no acredite su capacidad financiera, aquí no importa, el Estado lo va a asumir. Un momentito, ¿por qué lo tiene que asumir si las características de este tipo de contrataciones, que son las APPs, no le permiten al Estado asumir responsabilidades? Esto va a ser objeto de una investigación oportunamente, pero lo que lamento es que en nada esté interesándole al gobierno esta situación de revelación de la más alta corrupción en el Perú. Estamos bajo el mismo esquema, lo ha dicho también el señor Hernando de Soto, bajo el mismo esquema, siempre desde el gobierno, porque ¿por qué no tenemos un gobierno y representantes que nos digan, un momento, consorcio, no te voy a dar aquello que no es mi responsabilidad, no voy a asumir este riesgo porque no me corresponde, porque tú ganaste bajo ciertas reglas de juego. Y si finalmente tenemos que resolver el contrato, tú también me tienes que responder por qué el día de hoy no puedes acreditar, ¿no?, tu situación financiera, pero sí ganaste. Y de hecho que ese fue un requisito. Entonces se tienen que entrar en las digamos, en las aclaraciones, en las investigaciones, en dilucidar. Perfecto, señores, no podemos simplemente, porque un grupo económico que está hablando aquí y que está moviendo allá y que tiene un fast track el día de hoy, en este momento, ¿no?, incluso el mismo pueblo cusqueño se va a ver perjudicado. Jenny, hay que manejar, sí, esta necesidad del pueblo cusqueño, sí, hay que darle su aeropuerto, sí, por supuesto que sí, pero de ninguna manera se puede actuar como se está actuando. Jenny, ¿tú estarías dispuesta a aceptar también promover la interpelación del ministro Martín Vizcarra, como ha pedido Johnny Lescano? En estas condiciones sí. Lamentablemente me sorprende cómo en las circunstancias que está viviendo el Perú, estas circunstancias son una copia de lo que ha pasado con Odebrecht, ahorita mismo en el tema del gasoducto. Pero tenemos un mensaje de parte de nuestras autoridades, ¿no?, un mensaje político, un mensaje técnico de fondo en representación de los intereses del Estado, de ninguna manera. Y debe tomarse como un aspecto importante la celeridad, este fast track que se está utilizando ahorita para sacar adelante este proyecto. Qué desesperación hay por no dejar pasar 24 horas, 48, como dice el señor Hernando Soto, la próxima semana. Siéntense, explíquennos por qué el consorcio no consigue o tiene una tasa de interés tan alto. Explíquennos cuál es la responsabilidad de proinversión, explíquennos qué es lo que tienen que corregir, cuál es el apuro. Yo pido, lo reitero, por favor, al gobierno, un fast track para financiar estos huaicos, la carretera central, plantas desalinizadoras, que es nuestro interés. Por favor, que el Estado se endeude, pero para nuestras necesidades, no para darle a la empresa el dinero que necesita cuando era su obligación. No es nuestra responsabilidad que la empresa tenga problemas en su estructura, en su organización, que no le permitan acceder a un interés menor. Ese no es nuestro problema. Y si hubo o no una dificultad, deficiencia en establecer la tasa de interés en el contrato, señores, retrocedan y rectifiquen. Muy bien. Identifiquen responsabilidades y rectifiquen y denuncien. Denuncien aquellos funcionarios que vendieron al Perú, pero que lamentablemente, lejos de ser corregido en un momento histórico para el Perú, está siendo convalidado por este gobierno. Gracias, Jenny, por tu testimonio. Muy Gracias. amable, muy amable. Bien, amigos, llegamos al final del programa de hoy. Ustedes han tenido hoy día tres versiones distintas de lo que está pasando con Chinchero. Hemos tenido al principio al congresista Pedro Olaechea dando la versión del gobierno. Él ha hecho una defensa clara y desde su punto de vista de por qué sí debe ir y por qué sí va a ir el día viernes la firma de la adenda y el contrato, como ustedes conocen. Hemos tenido en segundo lugar a Hernando de Soto, un economista de prestigio mundial, dando una perspectiva quizá nueva en este tema, y a una congresista de República, la doctora Jenny Vilcatoma, es una penalista con mucha experiencia, que no tiene ningún partido político y que ha dado su visión desde una perspectiva fiscalizadora. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos con ustedes, como siempre, 8 en punto de la noche, aquí en Redes y Poder. Buenas noches.
Otra vez el Guaycoloro, vecinos de Chosica y Huachipa atemorizados por el inminente desborde del río. Gran cúmulo de lodo y piedra circulan por el cauce y amenazan con afectar nuevamente San Juan del Lurigancho y la autopista Ramiro Prialé. Chincheros y va, el ministro de Transporte Martín Vizcarra confirmó que este viernes el presidente Kuczynski viajará a Cusco para la firma de la adenda que dará inicio a la construcción del aeropuerto de Chinchero. Cambio inesperado. Martín Belaúnde Locio fue trasladado al penal Ancón 1 luego de permanecer alrededor de 6 meses en una clínica local